Quiero empezar con una historia. Esta historia es muy larga porque empieza hace muchos, muchos años. Empieza antes de la creación del mundo. Empieza por allá cuando ni siquiera había algo encima de la tierra. Solamente estaba Dios moviéndose sobre la faz de la tierra. Dice que estaba todo en tinieblas, en fin. Pero Dios se sentía muy solo, aunque él tenía en el reino de los cielos. Dice que tenía ángeles, querubines, habla de 4 seres vivientes, no sé si en ese contexto o no, pero en fin, él tenía un anhelo aún mayor. Él quería algo mucho más bonito y él se ideó algo muy importante que es una familia. Entonces vemos como la historia de la familia de Dios es la historia de la humanidad. Todo empieza con una familia, pero no empiezas con una familia de una vez, papá, mamá, hijos. Y esto me parece muy lindo y muy tierno de parte de Dios, porque me acuerdo cuando Cristóbal iba a nacer, nosotros eh, sabíamos que Carolina estaba en embarazo y nos pusimos muy felices, muy contentos, pero no esperamos a que él naciera para tener su camita, su cunita, su ropita y sus cositas. Nosotros con todo el amor y con toda la dedicación empezamos a cuadrar el cuarto del niño, que qué le vamos a comprar, las tías de Cristóbal felices porque era el primer sobrino, en fin, todo lo preparamos para su llegada. Y esto es algo que es demasiado lindo de parte de Dios porque Él no nos creó de una y ya, que párense ahí en la tierra, en esta oscuridad, en esto que está lleno de tinieblas. Primero nos habla de que creó los cielos, la tierra, creó la luz y él hizo el día, la noche. Luego más adelante dice que creó lo verde, lo que es verde, los árboles, todo esto que vemos como vegetación, lo que dio como resultado el jardín del Edén. Entonces, cuando ya tuvo todo listo, cuando ya tuvo todo preparado, él dijo, ahora sí, voy a traer y voy a crear con mis propias manos al que va a gobernar esto tan hermoso que acabo de hacer. Entonces, creó a Adán. Creó a Adán y dijo, ok, está Adán listo. Y después dijo, el hombre no es bueno que esté solo y creó a Eva, ¿verdad? Entonces, vemos cómo no son casualidad. Dios no nos hizo con la palabra como el resto, porque dice Dios dijo, hágase la luz, Dios dijo, a nosotros nos hizo con sus propias manos, porque se inclinó a la tierra, tomó polvo de la tierra y nos hizo de la tierra con sus propias manos en un acto también de humildad, porque Él no hizo así, se inclinó para podernos hacer, para podernos crear. Listo, ¿me siguen hasta allí en esta historia? Muy bien. Les voy a pedir, muchachos, si ya tenemos allí las imágenes, me van a colaborando. Resulta que este sueño de la familia llega un momento en que se interrumpe. Todos sabemos que el sueño de Dios llegó un momento en que se interrumpió. ¿O quién no lo sabe? Lo sabemos, ¿cierto? ¿A quién se le ha interrumpido el sueño por alguien más? A mí se me ha interrumpido por alguien más. A Dios también, no fue la excepción. Y a Dios se le interrumpe ese sueño de tener una familia y de tener con quien compartir todo eso tan hermoso, grande, maravilloso que tenía en el cielo y que lo quería recrear acá en la tierra. Sí tenemos bueno, yo lo voy a leer. En Génesis 3:8 dice, cuando el día comenzó a refrescar, el hombre y la mujer oyeron que Dios el Señor andaba recorriendo el jardín. Entonces corrieron a esconderse entre los árboles para que Dios no los viera. ¿Por qué se habrán escondido? ¿Por qué se habrán escondido? Ellos ya habían tenido una conversación con la serpiente. Habían tenido la conversación con la serpiente y habían caído en la trampa de la serpiente. ¿Qué vemos después en este pasaje en particular? Ellos se escondieron. ¿Por qué se escondieron? Se escondieron
porque seguramente tenían algo que esconder de Dios, ¿no? Yo recuerdo que mi papá no compartí muchos años con él, viví como hasta mis 10 años con mi papá, pero lo que recuerdo de él es que él a mí nunca me dio pao pao, ni nunca nada de eso, pero no porque no quisiera, sino porque yo era más rápido y porque yo entendía la batiseñal de que cuando había peligro había que correr y yo ya lo identificaba cuando tenía que correr. Y él tenía una autoridad muy fuerte porque él tenía unas manos muy grandes y era una persona muy recia y él medio hablaba y yo ya estaba lejos. Igual que Adán y Eva, igual que Adán y Eva, yo corría y me escondía de mi papá. No me agarró nunca porque yo era más chiquito y más ágil, pero siempre corrí lejos de él. ¿Por qué corría? Porque sabía que algo había hecho. Tenía en mi mente una sensación de culpa o de vergüenza o tal vez eh, de temor y me iba lejos de él. Corría lejos de él para que no me castigara. En Génesis 3, 9 y 10 dice, pero el Señor llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás? El hombre contestó, el hombre contestó, escuché que andabas por el jardín y tuve miedo porque estoy desnudo, por eso me escondí. ¿Y quién te ha dicho que estás desnudo? Preguntó Dios. ¿Acaso has comido el fruto del árbol que yo te he prohibido? Respondió la mujer, no, eso ya no más, dejémoslo allí. ¿Qué pasa después de que Dios les dice a dónde están? Adán le contesta en Génesis 3:23, dijo, no, el anterior, por favor. El que sigue, por favor. El hombre contestó, y el hombre contestó, escuché que andabas por el jardín y tuve miedo, porque estoy desnudo y por eso me escondí. Entonces vemos cómo el miedo es algo que juega muy en contra de nosotros. Y ahorita me impactaba que yo no cuadré nada previamente con Rafa ni con Gaby, y esa canción última que escuchábamos habla mucho del temor y habla mucho de la esclavitud del temor. Y yo decía, wow, Dios tiene algo para Puerta del Cielo hoy y espero que cada uno de nosotros salgamos siendo libres del temor. Pero vamos a ver por qué necesitamos estar libres del temor. ¿Listo? El Edén, yo pienso en el Edén y así como el ejemplo que ponía de Cristóbal, y pienso cuando Dios expulsa a Adán y Eva y veo cómo lo primero que sienten es miedo, lo primero que sienten es temor, lo primero que sienten es algo que yo llamo sentimiento o raíz de orfandad. Todos empezamos a ver cómo ellos, después de tenerlo todo, después de tenerlo todo en el Edén, Dios los expulsa y dice que se van al oriente. Y es algo que yo llamo el útero de Dios, hablando de nacimiento y de hijos, porque es como si en el útero, en el Edén, fuera el útero donde Dios nos gestó, nos concibió, nos tuvo allí. Y cuando Adán y Eva son expulsados, es como cuando hay el nacimiento o el alumbramiento de una mamá con su hijo, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo primero? ¿Qué es lo primero que siente un bebé cuando sale del vientre de su madre? Ganas de llorar, frío, quizás temor, y siente que su mamá lo ha dejado, pues, deja el lugar seguro y esa, me imagino que ahí donde solamente existe y la comida le llega por defecto y alguien respira por el bebé, no tiene nada que hacer. Así vivían Adán y Eva, hasta que caen y les toca irse lejos, lejos del Edén, y la palabra dice que fueron lejos al oriente, muy lejos, y ahora les toca trabajar, ahora les toca trabajar para comer, les toca
una vida muy, muy diferente, diferente a esa época, porque hoy en día a todos nos toca trabajar para eso. Entonces, gracias Adán y gracias Eva, por vemos cómo empieza a existir la separación entre el hombre y Dios. Vemos que Adán y Eva, después de estar caminando, conversando, Adán durante quién sabe cuánto tiempo con Dios, vemos que ahora ya están muy, muy lejos. Y esto genera en toda la humanidad un sentimiento de orfandad. Todos de ahí para acá sentimos que tenemos que hacerlo todo por nuestras fuerzas, que tenemos que hacerlo todo, o si no, nadie más lo hace por nosotros. Tenemos que estar rompiéndonos el lomo porque si no, nadie lo hace por nosotros. Y ahí vienen a quien le encanta tenernos lejos de Dios, al enemigo. El enemigo es feliz porque mientras más lejos de Dios estamos, más cerca estamos de Él y más vamos a escuchar su voz, más vamos a tener, eh, vamos a tener la puerta mucho más abierta para que Él entre y haga lo que quiera con nosotros. Cada más gobierna nuestra mente y controla nuestra vida, ¿cierto? Entonces nos empieza a trabajar los pensamientos, nos llena de argumentos, nos da, ahorita lo que está tan de moda, nos llena de ideologías, de cosas extrañas, de mentiras, de enfermedad, tantas cosas que es el producto o el resultado de vivir al lado opuesto de lo que en un principio fue el Edén o fue el útero de Dios. ¿Se acuerdan que hablamos del útero de Dios? Una vida sin Dios, no hay una vida en la mitad. La vida que no es con Dios es con el enemigo, definitivamente. Dios es un caballero y él nos busca con lazos de amor y Él nos dice, ve a la iglesia y nos empieza a mandar gente a que nos comparta el Señor o de algún modo, de la forma en que lo haga con cada uno de nosotros, pero el enemigo no pregunta. El enemigo tiene las redes sociales llenas. El enemigo está en la televisión. El enemigo está en los colegios. El enemigo está incluso en las mismas iglesias. El enemigo también le encanta venir a la iglesia. Le encanta. En fin, empezamos a ver cómo esa conversación entre Eva y la serpiente se extiende hasta el día de hoy. Porque no sé ustedes, pero yo en ocasiones me he visto conversando con la serpiente, diciéndome, César, pero es que eso que estás diciendo, la gente te lo va a rechazar. O ese trabajo que estás pensando, ese negocio, eso no sirve. Ese negocio no sirve. O si sales ahorita, hasta en lo más mínimo, si sales ahorita con este frío, te vas a enfermar. Mejor que le digas a tu hijo que no vayan a jugar fútbol. Mentiras grandes, pequeñas, medianas, de todo tipo, por estar prestándole el oído al enemigo. Y quiero decirte una cosa, algo que me llegó cuando estaba preparando este tema y lo quise escribir porque me pareció muy, muy lindo de parte de Dios y es algo que me llegó. Dice, si alguno siente que el enemigo le está robando algo de su vida, el problema no es el enemigo, porque el enemigo al fin y al cabo es un ladrón. El problema está en que dejaste tus bienes en manos del enemigo por culpa del miedo. ¿Miedo a qué? ¿De qué? ¿Cuáles son los miedos más comunes de los que sufrimos hoy? De no tener que darle de comer a nuestros hijos, de no tener con qué pagar el colegio, de no tener una carrera. Yo particularmente soy técnico en cocina, pero lo logré ahora casi a mis 40 años porque
Era un sueño que tenía, pero sobreviví toda mi vida solo con un bachillerato. Y gloria a Dios porque no me he muerto de hambre ni mi familia tampoco. Miedo a perder un estatus, que es lo que hoy en día sostiene tanta gente. El estatus, no, este man es un doctor en no sé qué, o ese man es súper bonito. Bueno, tantas cosas que nos dice y que nos da un estatus en la sociedad. Pero la búsqueda de todas esas cosas, ¿qué nos trae? Nos trae deudas. Algunos nos endeudamos para poder andar en el carro del año. Nos endeudamos, está bien, no está mal endeudarse, pero más de la cuenta, más de lo que podemos pagar y estamos en problemas. Estamos trabajando en exceso, perdiendo tiempo de calidad con nuestra familia, actividades súper chéveres en la iglesia y no podemos ir porque estamos muy comprometidos o muy ocupados. Em, no compartes con tu familia, con tu esposa y algo con lo que empezamos a querer llenar eso y que es muy peligroso son las adicciones. Cuando estoy perdiendo tiempo de calidad con mi familia, conmigo mismo, con Dios, hay algo que se llama jueguitos en el celular, eh, traguito con los de la oficina el fin de semana. Y cuando menos pensamos, tenemos la vida llena de deudas, adicciones y cada vez más en manos del enemigo, ¿cierto? Esto es lo que yo llamo nuevamente vivir en el lado contrario del Edén, del sueño de Dios, del plan inicial de Dios, porque eso no era lo que él quería. Él quería que ni siquiera trabajáramos. ¿Sabían que en Génesis 3:11 por ahí más o menos dice que Dios nos creó para ser eternos? Y nos mandó, ¿se acuerdan que les dije que mandó a Adán y Eva al oriente, pero solo para que no comieran del árbol de la vida, porque como ya conocían la maldad, ya no podían vivir eternamente? Nos privaron otra cosa más de vivir eternamente, ¿ok? En fin, pero todo no son malas noticias, todo no son malas noticias. En Mateo 16:26 dice, ¿de qué sirve ganar el mundo entero si se pierde la vida? ¿O qué se puede dar a cambio de la vida? Si estamos aquí, cada uno que está ocupando una silla, es porque han entendido que hay una vida que reclamar y que rescatar. Porque acá estamos buscando ese ingrediente que se perdió en un principio, pero hoy tenemos el don de la cruz. Hoy tenemos la oportunidad de cambiar todo eso y de empezar una historia nueva, de empezar una historia en la que Jesús puede ser nuestra salvación y el que nos puede regresar a ser parte de ese sueño y de ese plan inicial de Dios, ¿cierto? ¿Está difícil o está fácil? No sé, ahí es una pregunta para cada quien. Si me colaboran con la próxima escritura, por favor. Dice en Lucas 12:22 y 23, dice, le dijo Jesús a sus discípulos, pero por eso les digo, no se preocupen por su vida, qué comerán, ni por su cuerpo, cómo se vestirán. La vida tiene más valor que la comida y el cuerpo más que la ropa. Y esto me voló la cabeza porque me di cuenta de algo que dice en Juan 4:6, dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces ven la relación entre Lucas 12:22 que dice, 22 y 23 dice, no se preocupen por la vida. La vida es, en este versículo, es igual a Jesús.
y el cuerpo es igual a la iglesia. Primera de Corintios dice que la iglesia es el cuerpo de Cristo. Por medio de Jesús se restaura esta relación que se perdió en el principio con el Padre, a través de una relación mutua donde Él nos dice, búsquenme a mí, que soy la vida, y yo reconcilio el cuerpo, que es mi iglesia. Wow. Buscando la vida, pero la vida de Dios. Buscando a Jesús, que es la vida, y es un plan de Dios desde un principio que a través de Jesús recuperemos esa vida y Él, en su infinito amor, el que mostró antes de la creación del mundo, Él nos va a sostener de algún modo como su cuerpo, como la iglesia. Por eso, en el versículo anterior que leíamos, dicen, ¿de qué gana el hombre ganar el mundo si pierde? En otra versión dice, si pierde su alma. Esto se trata de algo más profundo, de algo que no se acaba nunca. Es mi alma, es lo que yo soy con Dios. Yo no soy ropa, yo no soy ni siquiera carne, ni siquiera soy un alma con Dios. Y en Hebreos dice que Dios es el Padre de los espíritus. Y de algún modo, antes de la creación del mundo, de algún modo ya existíamos en el reino de los cielos, como espíritu, en la mente de Dios, en el corazón de Dios, pero ya existíamos. Y lo que a Él le importa es nuestro espíritu. Y no por casualidad decía el apóstol Pablo que las cosas de la carne no eran tan importantes, que no era tan importante preocuparse por, por el bienestar físico, sino el bienestar del alma, porque es lo que verdaderamente le importa a Jesús. Pero esta fue la parte que hizo Dios por nosotros. Nos creó, dio a su Hijo, nos reconcilió, nos dio una nueva vida, nos hizo ciudadanos del cielo. Todo lo que dice acerca de nosotros en la Biblia, eso somos, porque allí no hay cuentos, allí hay realidades. Lo que hay allí es una verdad. Somos sus hijos, fuimos adoptados y fuimos sacados de esa raíz de orfandad en la que nos introdujo Adán por el pecado y por la muerte espiritual. Pero ahora Dios ha puesto el Espíritu de Él en nosotros a través del sacrificio de Jesús y nos ha hecho vivos nuevamente y nos ha traído a la vida y nos ha vuelto a poner, como en un principio, aliento sobre nuestras narices y lo hizo en la cruz, lo hizo en la cruz por nosotros. Yo me acuerdo una anécdota chistosa que tenemos es que en un discipulado que tenemos aquí, se llama Roots, hay una pregunta en una de sus clases y dice, ¿darías la vida de tu hijo por los malos como lo hizo Jesús? Y cuando yo la escuché por primera vez, yo dije, yo no la doy ni por los buenos. No doy la vida de mi hijo ni por alguien bueno, pero Dios sí lo hizo por nosotros, por su infinito amor, por el amor que tenía por nosotros y por reconciliarnos y por volver a tener ese plan inicial de estar con nosotros para siempre, de estar con nosotros para siempre. Entonces, hasta aquí, hasta este punto, es lo que ha hecho Dios. Ahora quiero hablar de lo que hemos hecho, no hemos hecho o deberíamos de hacer nosotros, porque esto es un negocio entre dos partes, entre Dios y entre nosotros que somos su iglesia. Entonces, Dios nos amó primero, nos adoptó como sus hijos, nos dio vida eterna, nos hizo santos por medio del sacrificio de Jesús. Entonces, a lo largo de mi tiempo conociendo al Señor y leyendo la Biblia y estudiando la palabra, esto me ha enseñado que el Evangelio de Jesús es el Evangelio del amor, porque allí es donde Él nos mostró su amor, su sacrificio, nos sacó de la muerte, todo lo que acabo de decir. Pero el Evangelio de Pablo, que a algunos no les gusta mucho porque Pablo era como un hermano regañón,
pero no es casualidad porque el Evangelio de Jesús es el Evangelio del amor y el de Pablo es de cómo corresponder a ese amor, de cómo sostener ese amor que Dios tuvo en un principio por mí y cómo yo le devuelvo ese amor que Él, sin ningún interés y sin pedir nada a cambio, generó para mí y para todos mis hermanos. Entonces, hablamos em, de que Pablo nos recomienda empezar un camino de santificación. Y eso suena como un poquito difícil, ¿cierto? Suena como que, uy, tenemos que ser santos. No, no tenemos que hacer nada para ser santos. Ya Jesús nos hizo santos. Después de ser santos, ¿qué nos corresponde a nosotros? Empezar a vivir coherentemente a lo que Dios puso en nosotros. Es como tener una bicicleta y empezar a montar en ella. Ya tengo la bicicleta, que es la santidad. Jesús me hizo santo gratis, ¿verdad? Ahora, caminar en ese proceso de santificación es empezar a pedalear, empezar a mostrar que si quiero parecerme a Jesús, que si quiero tener la vida que Jesús rescató por mí en la cruz, una vida sin enfermedad, una vida sin pobreza, una vida sin sufrimiento, una vida sin maltrato, sin divorcio, sin tantas cosas que son opuestas a la voluntad de Dios, pero, pero esa santificación no es tan difícil. No es como que tengo que ser santo y quiero hacerlo en mis fuerzas. No es así que se hace. La santidad la tenemos por dentro. Y algo que le ha hecho mucho daño a la iglesia en general durante muchos años es que te han dicho, tienes que ser testimonio, tienes que ser un testimonio. Y eso nos ha hecho tanto daño porque nos han dicho, tienes que ser testimonio, pero para que otros te vean, para que otros digan, no sigan diciendo, ¿y eso que es cristiano? Para que la gente diga, es que esos cristianos sí son buena gente. No, no se trata de eso, es un testimonio que es interno y es un testimonio que es para mí y para Dios, que es entre Dios y yo, algo que me empieza a transformar a través de los años, a través de cómo empiezo a conocer a Dios. Algo que a mí me abrió los ojos hace un tiempo fue entender que yo no hacía las cosas bien para que mi esposa me amara más, que yo no hacía las cosas bien para que mi pastor me felicitara y me dijera, César, bien, estás cambiando. Cuando yo entendí que yo tenía que hacer las cosas bien para corresponder a ese amor que Dios tuvo por mí, mi vida como cristiano tomó un giro. Y a partir de allí, todas las cosas que intentaba y no podía lograr, las empecé a lograr casi que en automático, porque me conecté con la voluntad del Padre. Voluntad es una palabra clave. Voluntad es contrario a obligación. No dejé de hacer cosas por obligación y le empecé a hacer por voluntad. Y le dije, Señor, yo quiero arrebatar tu propósito para mi vida. Señor, yo quiero vivir la vida que tú diseñaste para mí, no la que yo diseñé cuando era joven. ¿Sabían que cuando yo tenía 20, 18, 20, 20 y pico de años, decía que a mis 40 tenía que estar súper planteado y tenía que tener como ahorro $1.000.000? Ay, ese Pablo Escobar sí nos hizo daño a los niños
de esta tierra y de mi época. Sí, era herencia traqueta de, de puro narco. Un muchacho de 18 o 20 años soñando con que a los 40 tenga $1.000.000 guardado es la idea más traqueta que he podido tener en mi vida. Pero saben que sí se me cumplió. Hoy tengo 40 y no tengo $1.000.000. No lo tengo, pero tengo la plenitud en mi corazón, tengo el gozo de que primero, de que hice cosas demasiado equivocadas y malas y que Dios ya las borró. Ya se le olvidó. La palabra dice que a Él ya se le olvidaron nuestros pecados. Segundo, que Dios me ha dado una familia que si fuera por lo que yo he hecho en mi vida, no la merecería. Tengo la mejor esposa y el mejor hijo. Y lo mejor de todo es que Dios me ha dado la oportunidad de pararme enfrente de gente como ustedes, a hablar de lo que él ha hecho en mi vida y lo que quiere hacer en cada uno de nosotros. Mi prédica se llama Vuelve al Edén. Vuelve al Edén a caminar con Dios. Empieza a vivir desde la plataforma del amor y no del miedo. La plataforma del amor de Dios, porque el amor de Dios echa fuera todo temor. Y, y en esa historia loca de querer tener $1.000.000, yo era muy valiente por fuera. Por fuera me hacía, bueno, mi estatura me hacía ser un poquito más bravo para que me respetaran. Eh, Hice cosas de las que no estoy orgulloso y hice cosas que decían, la gente podría decir, ese man es un berraco, ese man es súper valiente, pero por dentro estaba lleno de miedo. Estaba lleno de miedo. Miedo a perder eso que había ganado haciéndome el berraco, el valiente, miedo a que dijeran eso es mentiras, pero hoy sí puedo decir, no le tengo miedo a nada. Llevo viviendo 2, 3 años por fe y Dios no me ha dejado solo. Ni mi familia ni yo hemos tenido que dormir en la calle, ni hemos dejado de comernos un solo plato de comida en todo este tiempo. Y fue después de que dejé el temor a lo que el mundo decía. Y empecé a vivir en la plataforma del amor de Dios y empecé a entender los pensamientos y los deseos que Él tenía para mí y para mi familia. Todo lo que hacemos en este caminar es para Dios. Y el fin de todo lo que nosotros como hijos de Dios debe ser volver a caminar con Dios en el Edén. Por eso mi prédica se llama así, vuelve al Edén. No necesitamos estar muertos para estar en el Edén. El amor de Dios está disponible en este tiempo para todos. El amor de Dios es fácil de recibir. Hay un versículo que yo creo que es el versículo más terrorífico para los que le servimos al Señor, y es ese que dice más o menos como, profetizamos en tu nombre, echamos fuera demonios en tu nombre, pero al final Dios les dice, ¿quiénes son ustedes? No los conozco. ¡Wow! A mí, ese versículo a mí personalmente me da terror. Pero ¿saben por qué? Este versículo no habla nada más sino de intimidad. Porque nos vemos haciendo un montón de cosas para Dios, pero sin Dios. Y lo digo empezando por mí porque por en muchas ocasiones me he visto haciendo muchas cosas para Dios y mi oración disminuyendo, mi lectura de la palabra disminuyendo,
mi unción medio dormida. Y yo digo, no, Dios, no quiero que el día que me encuentre cara a cara contigo me digas que no me conoces. Y la única forma de que Dios se acuerde de nosotros ese día es estar todos los días cara a cara en intimidad con Él, diciéndole lo bueno, lo malo, lo feo, todo, todo. Porque al fin y al cabo, todo lo que tenemos y por lo que perdemos nuestra vida aquí, aquí va a quedar. Y al fin y al cabo, no vamos a llevarnos nada. No he visto, no me acuerdo quién, pero dicen, un refrán dice, no he visto un entierro con trasteo. Solo nos llevamos lo que hicimos o lo que no hicimos con el Señor. Y es por eso que el plan de Dios ha sido reconciliarnos y habitar con nosotros por siempre y para siempre. Si alguien, yo sé que aquí todos ya somos salvos, los conozco a todos y sé que todos ya hemos hecho la oración de fe, entonces creo que nos podemos saltar ese llamado de salvación que normalmente se hace, pero sí quiero hacer una oración específica en este tema por cada uno de nosotros y por Puerta del Cielo en general. Si alguno de nosotros ha sentido que está caminando lejos de Dios, que hace mucho tiempo viene en un enfriamiento o en una lejanía con Dios, donde se dificulta más callar las necesidades o los afanes del mundo y venir y escuchar la voz de Dios. Hoy quiero hacer una oración especial y particular por este tema y que no se quede solamente en el techo, que trascienda delante del trono de Dios y que verdaderamente se devuelva como una bendición sobre nuestras casas y sobre toda nuestra generación. Y Señor, hoy oro en el nombre de Jesús por ese plan divino que tú tienes, Dios, ese plan de redención, de reconciliación, ese plan en el que nos has dejado entrar, Señor, por gracia y por amor de nosotros. Hoy quiero decirte que nos acercamos confiadamente a ti, Señor, para decirte que te amamos, que te extrañamos y que queremos estar contigo, Señor. Hoy te decimos, Padre, que rompemos todo espíritu de orfandad, ese espíritu de temor que nos ha tenido esclavizados durante años, que no nos permite fluir en tus cosas, no nos permite caminar según tu voluntad. Esa anchura, esa longitud, toda esa profundidad del amor de Dios que no hemos logrado retener en nuestras vidas, Señor, eso que nos ha robado la calma, la salud, la tranquilidad, Señor. Hoy lo ponemos delante de ti, Padre. Y te decimos, tómanos de nuestra mano y llévanos a través de todo lo que hay en este mundo. Y así como decía el apóstol Pablo, llévanos al final de la carrera contigo, Señor. Te damos gracias porque no es difícil acercarnos a ti, porque estamos en este tiempo donde tú estás cerca de todos y donde podemos descansar en ti, Señor. Hoy decimos que no hay nada en este mundo, ni lo alto, ni lo profundo, ni espíritus, ni potestades, ni lo pasado, ni lo porvenir. No hay nada que nos haga separar del amor de Dios. Hoy nos arrimamos a ese fuego del amor. Hoy nos arrimamos a ese fuego que consume todo el temor y el temor que nos ha paralizado por mucho tiempo, Señor.
Gracias porque hoy recibimos una impartición de valentía, una impartición de, de toma de decisiones difíciles, esas decisiones que tomamos contigo en el lugar secreto, Señor, y esa intimidad en la que queremos estar contigo para entender todos tus dichos y todo tu plan para nosotros y para cada vida en particular, Señor. Padre, gracias que en un principio estábamos escritos en un libro, Señor, predestinados a la salvación, Señor. Yo declaro que ninguno de los nombres de los que estamos aquí, Señor, será borrado, Dios. Y que un día te veremos a ti, Señor, y recrearemos juntos esa imagen perfecta que tú pensaste, Señor, de caminar juntos por el huerto del Edén. Y regresamos a ti, Señor, y regresamos al Edén. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias por haber estado con nosotros. Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales. Nos puedes encontrar como PDC Live en YouTube, Facebook, Instagram y TikTok. Así no te perderás ninguno de nuestros contenidos. Te esperamos.